Buenas tardes, jóvenes. Buenas tardes. Buenas tardes, abogado. Buenas tardes. Buenas tardes, abogado. Buenas tardes, abogado. Buenas tardes. Abogado. Okay. Bueno, listo. Bueno, estimadísimos, vamos a continuar hoy ya con la, ¿verdad?, tercera videoconferencia de este curso. Hoy quiero, bueno, antes de iniciar y de hacer algunas preguntas, pues a cada uno de ustedes, quiero preguntarles a ver cómo, si tienen alguna duda con respecto al trabajo de grupo, a lo que es el foro, a las actividades, a lo que es el contenido, ¿no? Licenciado, una pregunta. Dígame. Usted había dicho de que iba a dar más tiempo, si no me equivoco, le habíamos pedido hasta cuándo sería, o igual es para el viernes. No, sí, lo hemos reflexionado y el tiempo que les vamos a brindar es para el próximo, perdón, va a ser para el próximo viernes 11 de febrero, ¿verdad? Solamente me hace falta hacer la corrección, poder corregir el tiempo en las actividades, porque la estoy dejando exactamente al mismo tiempo que el foro. Si ustedes se recuerdan, el foro también está para la misma fecha. Entonces, lo que sí van a tener esta semana y la siguiente semana, bueno, lo que resta esta semana, porque ya llegamos exactamente al ombligo de esta semana. Entonces, lo que resta de esta y la próxima, ¿verdad? Para poder entregar la actividad. Si la pueden ir entregando, es mucho mejor, ¿verdad? Eso es mucho mejor. Pero voy a estar pendiente para hacer la corrección el día de mañana, en el transcurso del día, para que ahí estemos pendientes. Pero va a ser para el viernes 11 de febrero, la primera actividad, ¿verdad? La primera actividad de grupo. Bueno, ok. Lo otro, estimadísimos, es con los grupos ya estamos bien, ¿verdad? Ya están todos constituidos. Algunos me estuvieron platicando que han tenido algunos inconvenientes y han quedado en algunos grupos hasta 2 personas. No hay ningún problema, ¿verdad? Porque el objetivo pues es que trabajemos precisamente entre varias personas. Cuando ya ustedes me empiecen a compartir, algunos ya me enviaron sus grupos. Lo que sí les voy a pedir, estimadísimos, es que los coordinadores me envíen a mi chat privado de WhatsApp y me pongan ahí la sección. Pónganme ahí sección 1700 y me ponen ahí los integrantes con nombre, apellido y número de cuenta. Mándenmelo mejor así, más rápido, para que así yo pueda irlos ingresando ya. Y conforme al orden de llegada, tomando en cuenta también los correos electrónicos, porque hasta el momento solamente me han llegado como 3 correos electrónicos, de los cuales tengo que formar los grupos dentro del campus, ¿verdad? Ya cuando estén conformados, ustedes ya se van a fijar que ya están constituidos como grupos, ¿verdad? Para lo que es la actividad, las actividades grupales, ¿verdad? Y los grupos de estudio también. Entonces, envíemelos, por favor. Ahí mismo identifíquenme quién es el coordinador y quién es el relator, ¿verdad? Para que así tengamos presente eso. Bueno, fíjense que quería, antes de continuar con la parte del contenido, quería mostrarles algo. Si ustedes se recuerdan, en la actividad número 1, hay un material ahí que es precisamente de Ángel Giraldo, que es un material que es parte también de lo que es el examen, ¿verdad? Al final les voy a explicar así a grosso modo qué es lo que va a entrar en el examen, ¿verdad? Para que ustedes manejen ya con bastante exactitud qué es lo que va a entrar dentro de lo que es el cuestionario de preguntas que va a ser al final de este primer parcial. Pero fíjense que quiero sí compartirles algo. Bueno, ustedes ya lo vieron, la vez pasada estuvimos hablando de esto,
es este material, que es el material de Giraldo. Se recuerdan que aquí desarrollamos los 3 elementos de las ciencias. Y desarrollar los 3 elementos de la ciencia, explicamos algunos de ellos. Explicamos el objeto, explicamos el método, explicamos, por ejemplo, lo que es el fin. Pero creo que nos enfocamos un poquito más en el objeto. Yo Es quiero correcto. hacerles una pregunta. Aquí aparece en este material algo bien interesante sobre lo que es un problema jurídico. Creo que con ustedes no lo hablamos, ¿verdad? ¿Definimos lo que es un problema jurídico o no? Negativo. No. No, weón. Ok. Bueno, en este párrafo, que es precisamente, ya les digo, es 1, 2, 3, 4, quinto, sexto párrafo. Exactamente aquí. Me define lo que son los problemas jurídicos. Vamos a ver, ahí está listo Arle Espinal. ¿Me lo podría leer, estimadísimo, este párrafo, este que le estoy marcando en rojo? Sí, permítame. Ok, Vamos a ver. Los problemas jurídicos. sí, Los problemas jurídicos son los que se formulan al interior del derecho. Saber, por ejemplo, si es válida la venta de bienes inmuebles entre cónyuges. Es un problema jurídico. Porque su solución hay que buscarla al interior del derecho. En las fuentes normales que lo conforman. fuentes formales. Ok, Formales. Vale. excelente, Arle. Bueno, voy a dejar de compartir aquí. Ahí se platica de algo bien específico. Un problema jurídico, de acuerdo a lo que ahí entendimos, es todo aquello que se nos plantea y que está su solución dentro de lo que es la norma, dentro de lo que es la ley. ¿Ok? Ese es un problema jurídico. Ahí exponen una situación problemática que es muy común. Por ejemplo, es la compraventa entre cónyuges. Que más de alguno debe decir, bueno, ¿cómo puede ser posible que exista la compraventa entre cónyuges? Si hablamos de un problema jurídico, sí es un problema jurídico. ¿Por qué? Porque si nosotros lo planteamos y lo revisamos, nos vamos a enterar que para poder resolver cualquier problemática que se presente sobre esa situación, la vamos a encontrar dentro del derecho. Ahí habla si se permite. La ley dice que sí se permite. Pero existen algunas aristas que de repente es necesario revisar. Vaya, por ejemplo, ¿se imaginan que de repente el matrimonio tiene capitulaciones matrimoniales? ¿O se imaginan, por ejemplo, que el matrimonio viene comenzando y cada quien trae su propio peculio o sus propios bienes? Vaya, por ejemplo, el cónyuge tiene un vehículo a nombre de él que le pertenece. La cónyuge, por ejemplo, tiene una casa de habitación que le fue heredada a ella como hija, etcétera, etcétera. Esos son los bienes que ahí tienen hasta el momento del matrimonio. Pero bueno, se casan. Y pasa algo. Imagínense que de repente el matrimonio, recuerden que así como lo es legalmente, jurídicamente hablando y dentro de lo que es la sociedad, es un contrato, un acuerdo de voluntades, en donde los dos se ponen de acuerdo precisamente para hacer, si podríamos decir algo así como una sociedad. Y esa sociedad también se pueden crear bienes. ¿Sí o no? Se pueden crear entre ambos. De repente los dos empiezan a trabajar cada uno por su cuenta, y en vez de imponer capitulaciones, lo normal que ellos hacen es que empiezan a comprar bienes, y para asegurarse que esos bienes sean de ambos, los ponen a nombre de ambos. Bueno, Sacha, cállate. pasa algo, que de repente uno de los cónyuges tiene una deuda grande, ¿ok? Una deuda grande. Entonces viene uno de sus acreedores y lo demanda. Él, antes de que le incoen la demanda, los bienes que a él le pertenecía se los vende de manera ficticia a su esposa.
¿Qué creen ustedes? ¿Creen que eso es permitido? Ese es como un acuerdo verbal, ¿verdad? Ujú. Pero ojo, si se lo vende con traspaso y todo, que de repente lo que quiere evitar él es que le quiten los bienes que están a su nombre, porque recuerden que él es deudor, ¿ok? Pienso Entonces, que eso, dígame, Salomón. disculpe, abogado. Sí. Pienso que sí es permitido, abogado. He visto, bueno, algunos documentales en donde, valga la redundancia, en Estados Unidos, y allí sí se permite, ¿verdad? Entonces yo imagino que en Honduras también, como nosotros somos copiones, me imagino que también en Honduras es permitido. Ujú. Pero ojo, hay una situación, Salomón, que de repente es interesante prever. En nuestro derecho escrito, por eso les digo, es un problema jurídico, tal como lo dice el jurista, como lo dice el estudioso del derecho, que es Giraldo. ¿Por qué él dice que es un problema jurídico? Porque su solución está dentro de lo que es la ley. La ley plantea de que cuando uno de los cónyuges vende esos bienes con el fin de que no se pague la deuda a su deudor, porque ojo, yo les platiqué que él traía bienes que eran de su propiedad, Sí, ¿sí o no? sí, es Bueno, correcto. bueno, entonces esos bienes son los que él está protegiendo y la ley sí no permite de que se realicen esas compraventas. Y si se entera el deudor perfectamente puede ir ante un juzgado y expresarle al juez que anule esas compraventas para poder ahí restituirse la deuda que él tiene con su deudor. Pero es distinto cuando de repente, de igual manera, platicamos que existen bienes en común, hay bienes Exacto. familiares. No, ahí sí no se puede, abogado, Ahí porque ya no se son bienes puede. que se han adquirido ya en la sociedad formada por el matrimonio. Exacto, sí. Miren, una vez yo llevé un caso que yo lo llevé hasta mi práctica profesional y que lo terminé 10 años después. Ese fue mi compromiso con la persona, pero es que miren, eran dos cónyuges. Con su ex. Lo demandó por alimentos. Él puso en garantía una máquina de soldar. Miren, nosotros hicimos todo lo posible para perseguir los bienes y él no tenía nada, pero nada que pudiera restituir la deuda que él tenía con su acreedor. Fuimos a su casa y más bien nosotros le terminamos dando porque no tenían que comer, ¿verdad? Entonces, hasta que una vez yo le dije al acreedor, mire, le digo yo, usted estése pendiente. Si él de repente recibe un bien en pago, si recibe un salario, usted percátese y usted actúe inmediatamente. Por eso les dije, fue 10 años después. Después me llama, mire que el señor está trabajando con un proyecto de tal lugar, X lugar, y el señor ya se miran los bienes. Claro, él pensó de que ya eso se había olvidado. Volvimos otra vez a reactivar la demanda y ejecutamos precisamente el embargo, ¿verdad? Entonces, todo eso son problemas jurídicos, ¿ok? Ahora, veamos a ver qué entienden ustedes y si lo entienden muy bien, la definición de problema jurídico, porque también hay otro tipo de situaciones que se pueden como presentar dentro de la sociedad, pero es interesante que también nosotros la analicemos. Les voy a hacer una pregunta y le voy a pedir, por ejemplo, a Kimberly que me responda. A ver, Kimberly, no me preocupe que no es del contenido, es algo de su pensamiento. Kimberly, en base a la definición de lo que vimos ahora, de lo que es un problema jurídico, ¿usted puede considerar la pena de muerte como un problema jurídico, sí o no? Y explíqueme por qué. ¿Qué piensa usted? Abra micrófono. Ok. Bueno, escuchando lo que dijimos ahorita, bueno, lo que usted dijo ahorita, creo que sí se puede considerar un problema jurídico. ¿Por qué? No sé cómo explicarlo, tengo tantas ideas en la cabeza. Ajá. Mire,
pongámoslo en esa situación. Una persona le dan pena de muerte Ujú. por un delito grave, ¿verdad? Entonces esa persona se va con el tiempo. Espera, déjeme organizar las ideas y ya le digo. Licenciado, creo que es un problema jurídico porque está violentando los derechos humanos. Ujú. Ok, Byron, Kimberly. Ok, Salomón, Taylor levantó primero la mano y después Salomón. Pero antes que nada, quiero decirles algo. Tanto a Kimberly y a Byron. Agreguémosle un poquito de chile a la situación. Ojo, cuando vemos esa situación, y yo les puedo preguntar a ustedes mismos también, y yo creo que Taylor ya tiene la respuesta y Salomón también. Y es que, ¿cuál es la pena última que hay en nuestro Código Penal? ¿Cuál es? La cárcel. Ajá. A ver, Taylor. Buenas noches, compañeros y compañeras, y buenas noches, abogado. Mire, abogado, usted dice que el problema jurídico es todo lo que está dentro de la ley. No manejo el actual código de la impunidad o el código, el nuevo código, Sí. pero sé que en el código anterior la pena de muerte no está contemplada. Ya sabemos que hay diferentes factores que intervienen y han tratado de que no se apruebe. Entonces, si me voy con lo del código penal anterior, donde no está tipificada la pena de muerte, entonces yo siento que aquí en cuanto a ese tema no hay ningún problema jurídico porque no hay ninguna ley que pueda amparar que a alguien se le aplique la pena de muerte, al menos hasta el momento en nuestro país. Y como le digo, ignoro lo del nuevo código penal, el que fue aprobado hace un par de años. Realmente no sé mucho. Así es. Salomón ahí respondió también. En Honduras no hay cadena. No, sí hay cadena perpetua. Cadena perpetua. Sí. Bueno, yo he escuchado que puede tener hasta 30 años y eso ya se considera cadena perpetua. Así Pero es. más sin embargo, si se llega a una edad, bueno, tuvimos hace poco un caso, ¿verdad? No puedo mencionar nombre, en donde ya no se pudo recluir a la persona por ser adulto super mayor, ¿verdad? Entonces, pienso yo que por eso decía que no hay cadena perpetua, pero si se Pero considera como según tal, sí. entiendo, se van sumando los años, ¿no? Por cada delito. Ujú. Así es, Andy. Si ustedes se fijan, generalmente hay diversos tipos de delitos que sí establecen como pena última la cadena perpetua. Lo que pasa es que recuerden que también el delito, la sanción se establece como un parámetro, ¿verdad? De tantos años a tantos años. O en su defecto también esa condición que nosotros conocemos como cadena perpetua. Algo interesante mencionó Byron. Cuando hablamos de derechos humanos, recuerden que Honduras es signatario de varios tratados internacionales en donde se han incorporado a nuestra legislación. Y es que nosotros no permitimos la pena de muerte. En las primeras 3 constituciones, después de la Constitución Federal de 1823, ahí sí estaba contemplada la pena de muerte. Pero en esta más reciente legislación no está contemplada. Taylor mencionó algo muy interesante y es que, como bien lo dice la definición, un problema jurídico es aquel que se encuentra en el seno o adentro del derecho. Si la pena de muerte no se menciona, entonces no es un problema jurídico. Si se ha mencionado para efectos de que de repente se quiera legislar o se quiere establecer, ¿sí o no? ¿Se recuerdan, por ejemplo, que hubo un candidato de la República que fue presidente de la República de Honduras, que fue don Porfirio Lobo Sosa? Él, cuando fue en la primera elección, que recuerden que perdió precisamente con el actual esposo de la primera dama de la presidenta de la nación actualmente, que es don Manuel Zelaya Rosales. Si ustedes se recuerdan, don Porfirio Lobo Sosa llevaba como batuta de campaña puño firme, pena de muerte, ¿verdad?
Pero ojo, si eso se toca en el ambiente, no deja más que ser una situación social, pero no se convierte en un aspecto jurídico, sino hasta que es incorporado en nuestra legislación. Así es. Ustedes han También visto... yo creo, abogado, que en el Ajá, caso de la pena de muerte, que es uno de los temas que se tocan en las cadenas o en las cadenas televisivas, creo que es más para hacer captación de votos, a mi parecer, ¿verdad? Porque cuando hay mucha gente que está, bueno, alguna gente que está a favor, pero hay mucha gente que está en contra. Entonces, hay varios temas que son así bien controversiales, que los presidenciables o las personas que están aspirando a cargos de elección popular lo hacen para eso, para darse a conocer, para generar todo ese revuelo que ocasionan esos temas y así poder llamar la atención y llamar a votantes hacia su partido o movimiento político. Sí, vaya, ustedes han escuchado, por ejemplo, otro tema que es bastante controversial, que es en el caso de la institución de la pastilla del día después, ¿verdad? Ese es otro tema que también no está legislado todavía, ¿verdad? Porque no se permite la utilización precisamente de dicha pastilla. Todas esas cosas pueden discutirse en el ambiente social jurídico, por eso se llama sociojurídico, ¿verdad? Porque son temas que se pueden tocar. Pero, vaya, otro tema controversial, la edad punible. Cuando aquí de repente viene un menor de edad y mata a una persona de una manera horrorosa, siempre ponen en tela de juicio de que la edad punible tiene que bajar. Tal vez fue un menor de 14, un menor de 15, ¿verdad? Entonces, entra en tela de juicio esa condición, pero todavía no pasa más a ser una situación que se discute en el medio ambiente social y jurídico del país. Mientras no se incorpore como parte de nuestra legislación, entonces no es un problema jurídico. No es. ¿Verdad? Les voy a compartir aquí en pantalla lo que les manifestaba. Mire, Kimberly y Byron, lo logran ver, ¿verdad? Léame esta parte, Kimberly, que dice aquí. Contrario, no es el problema jurídico indagar. Por ejemplo, si se debe implantar la pena de muerte para combatir la delincuencia, porque la solución de él no se puede encontrar al interior del derecho, sino por fuera de él. En los juicios políticos elaborados dentro del contexto de una realidad socioeconómica, que son los que constituyen el contenido de la investigación sociojurídica. Exactamente. Entonces, ven de que ahí ya salimos de la duda de que no está contemplado. No está contemplado. El autor lo considera un juicio político. Hay que también mucho cuidado utilizar ese término, porque recuerden que sí, nuestra legislación sí está contemplado el juicio político, solo que es para efectos de un proceso legal que se le sigue a un funcionario público debido pues a alguna falta grave, ¿verdad?, dentro de la administración pública. Pero así lo llama precisamente Ángel Giraldo. Entonces, ya entendiendo muy bien que es un problema jurídico, ya nos animamos a poder saber por qué entonces utilizamos el método. ¿El método cuál es? A ver si se recuerdan. ¿Cuál es el método por excelencia de las ciencias jurídicas? La interpretación jurídica. Así es, la interpretación jurídica. Entonces, ¿qué es lo que interpretamos? Interpretamos precisamente lo que al final queremos obtener como fin, la fuente formal del derecho. ¿Cuál es la fuente formal del derecho? En el material se discute esa parte también. Voy a subir un poquito acá y vamos a ver, traten que si de repente está del lado derecho de su pantalla, si están viéndolo en computadora, las imágenes lo cambien de lugar. Y quiero que ustedes vean esta parte que está acá. Miren, esta parte que está acá. Vamos a ver. Veamos quién nos puede leer. Alison. Alison Xiomara.
Léame esa parte, por favor. Cada ordenamiento jurídico señala las fuentes formales a donde deben ir los juristas para la solución de los problemas que se plantean. En nuestro país, estas son la ley como fuente principal y la analogía, los principios generales de derecho, la costumbre y el negocio jurídico como fuentes subsidiarias. Exactamente. ¿Verdad? Entonces, voy a quitar aquí de compartir. Entonces, ya viendo esa parte de lo que nosotros interpretamos y del por qué es la interpretación jurídica precisamente el método por excelencia de las ciencias, la ciencia del derecho, es por ello, porque, por ejemplo, a usted como jurista, ¿qué va a interpretar? Nuestro derecho. ¿Y qué es nuestro derecho? Nuestro derecho escrito, ¿verdad? Ahora, en Honduras existen algunas fuentes, ¿verdad? Hay una clasificación que nosotros entendemos como fuentes, es una clasificación en cuanto a la atención de las fuentes del derecho hondureño. Voy a compartírselos ahorita y se los voy a disponer aquí en el chat para que ustedes lo puedan descargar y ustedes lo puedan tener. Es un PDF. Ahí está la dirección web para que ustedes le hagan clic y lo guarden, porque eso es parte de este contenido, de esta unidad. ¿Qué es lo que me dice este material en cuanto a cómo clasifico las fuentes del derecho hondureño? De acuerdo a nuestro derecho hondureño, existe las fuentes de derecho escrito, que son las leyes o normas, que son aquellas que han sido dictadas por los órganos competentes en cada caso, y disposiciones y redactadas en documentos escritos, leyes, códigos, decretos, constitución de la República, y ojo, que hayan cumplido el debido proceso para su publicación. ¿Ok? Recuerden que en Honduras quien tiene la función legislativa es el Congreso Nacional. Por eso tiene también la facultad de interpretar. ¿Ok? Bueno, esas son las fuentes de derecho escrito. Pero de repente me han dicho a alguien y alguien me discute y me vuelve a discutir y me dice, abogado, la costumbre como fuente subsidiaria puede ayudarme a resolver un problema jurídico. Yo creo que más de alguno de ustedes ha escuchado que la costumbre hace ley. Pero ojo, si la costumbre no es mencionada dentro de la misma ley para ser utilizada como fuente subsidiaria, entonces, estimadísimos, usted no puede usar, exacto, no puede tomar la costumbre como tal. Les voy a comentar un casito así rapidito. Yo lo llevé en mi práctica profesional y eso me quedó grabado para toda mi vida. Yo hice mi práctica más o menos allá como a inicios del año de los 2000, ¿verdad? O sea que soy del siglo pasado, más o menos. Y en ese tiempo me llevaron un caso para interponer una demanda ejecutiva. De acuerdo al anterior Código Civil, la demanda ejecutiva podía ser de dos cuantías distintas. Menor cuantía, que era menor a 25,000 empiras, y de mayor cuantía, que en este caso eran mayores a 25,000 empiras. Este caso se tomaba de acuerdo al lugar de residencia del deudor. Entonces, este señor vivía en un lugar precisamente allá por el Porvenir. Entonces, a mí me tocó, perdón, no, fue en Catacamas fue, y me tocó movilizarme a un juzgado de paz, porque era la jurisdicción precisamente que existía. No era exactamente, creo que era una aldea de ahí de Olancho, si no más recuerdo, ¿verdad? No me acuerdo ahorita exactamente el lugar. Bueno, yo interpongo la demanda ejecutiva, que es acompañar la letra de cambio con el escrito, pero el juez de paz, estimadísimos, era un señor que no era abogado. Antes era acostumbrado que los jueces de paz podían ser personas que no fueran abogados, pero eso sí, que fueran personas que supieran leer y escribir, que tuvieran una vasta experiencia y conocimiento en cuanto a la solución de conflictos jurídicos y sociales en sus comunidades.
La ley de organización de los tribunales, que era la LOAT antes, lo defendía. Bueno, cuando uno recién se gradúa es como un gallito de pelea, ¿verdad? Nadie se le pone enfrente porque de repente si le contesta, entonces yo le voy a contestar, ¿verdad? Pues mire, el juez me aceptó la demanda, pero me multó. Y me multa, ¿por qué? Porque dice que no está debidamente cumplimentada la prueba que yo presenté. Entonces yo vine con mucho respeto, le digo, disculpe señor juez, pero la letra de cambio, de acuerdo al Código Civil y al Código de Comercio, reúne todos los requisitos que por ley se establecen. Él vino, fue más respetuoso y me dijo, abogado, fíjese muy bien en el cumplimiento de la letra de cambio. Vaya, dije yo. Bueno, en aquel tiempo la LOAT decía que se multaba con 15 pesos. Eran 15 lempiras. A mí no me dolió tanto la multa, ¿verdad? Aún en ese tiempo. Pero imagínense, la LOAT fue transmitida directamente de México y ni siquiera los juristas se fijaron y le cambiaron pesos por lempiras. Ni eso hicieron. Entonces, bueno, lo bueno es que no me lo hizo al cambio, porque ahí sí hubiera sido un poquito más de dinero. Pero, claro, pagué los 15 lempiras y continuamos con la demanda. Estimadísimos, me dejó una espinita de querer investigar dónde está esto. No lo encuentro, en la legislación no está. Miren, me acosté ese día, al día siguiente hasta las 6:30 de la mañana. Cuando ya íbamos a ir con el receptor a ejecutar precisamente la demanda ejecutiva, porque se le daba 24 horas al deudor para hacer efectivo el pago, íbamos precisamente a unas cañeras, a lo que era donde se pagaban las planillas, y ahí precisamente ejecutar la deuda que se tenía. Miren, eran las 6 de la mañana cuando de repente voy a la mitad del pueblo y me encuentro un buen amigo, que es colega también. Ajá, Quiroz, ¿qué anda haciendo por acá? Ya le expliqué. Estimadísimo, fíjese que quiero hacerle una pregunta, no encuentro esto. Y entonces me mandó a estudiar este juez. Y yo le quiero contestar, pero no quiero ser irrespetuoso, le digo yo. Bueno, me dice, lea el artículo 1 del Código de Comercio, estimado. Ah, bueno. Aquí lo tiene al final el documento. Vamos a ver si lo pueden leer. Hay algún compañero. Vamos a ver. Vamos a ver, Tania. ¿Puede leer este que dice el segundo? Este que está aquí. El de Código de Comercio. Sí, léame, Ok. por favor. Los comerciantes, los actos de comercio y las cosas mercantiles se regirán por las disposiciones de este código y de las demás leyes mercantiles, en su efecto por los usos y costumbres mercantiles, y a falta de estos, por las normas del Código Civil. Los usos y costumbres especiales y locales prevalecerán sobre los generales. Ok. Miren qué bonito es el derecho. Por eso vale la pena estudiar bien el derecho. Sí, excelente. Y ahí fue cuando yo, como quien dice, de ahí viene esa afirmación, me cayó el 20. Y no solamente el 20, me cayó el tostón. Se le prendió el foco. Exactamente. Miren qué bonito. Dice, los comerciantes, los actos de comercio y las cosas mercantiles se van a regir por las disposiciones de este código. Claro, yo no encontraba nada en el código que me dijera eso. Y demás leyes mercantiles. Me puse a buscar otras leyes tratando de... Nada, no lo evidenciaba. Pero miren qué bonito. El español es tan rico, dice, en su defecto, por los usos y costumbres mercantiles. Ahora, les voy a explicar un uso o costumbre mercantil que se acostumbra a hacer en las letras de cambio y en los pagarés. ¿Se han fijado ustedes que en las letras de cambio y en los pagarés se cancelan con timbres? Y sobre los timbres firma el deudor. Y más de alguno se ha preguntado, óigame, ¿cómo es que sacan estos timbres si la ley de papel sellado y timbres se derogó hace más de 14 años? Y se siguen sacando timbres. ¿Por qué? Porque esto se convirtió en un uso y costumbre mercantil.
Se cancela, precisamente la cantidad y el monto es en base a la cantidad de la deuda y se calcula la compra de los timbres por cada 1000 lempiras. Y en base a eso se compran los timbres y se cancelan. Y con eso le da una condición más que irrefutable. Entonces, ven cómo una fuente subsidiaria se convierte en ley. Como vemos que la ley debe de ser perfecta según para el hombre, pero recuerden que el hombre es imperfecto por su naturaleza también. Y ustedes van a encontrar una serie de lagunas, una serie de espacios abiertos que de repente no van a tener solución, que se va a tener que legislar, que se van a tener que buscar. Entonces, el ser humano, el jurista, el que estudia el derecho, encontró esta visión y vio que doctrinalmente existen algunas otras fuentes formales que nos ayudan a solucionar los problemas jurídicos. Por eso se les llamó fuentes subsidiarias. Lo subsidiario, ¿qué es? Secundario, ¿verdad? Entonces, ven, en ese sentido, la ley me reconoce la costumbre y si ustedes ven el Código Civil, yo creo que, vaya a ver, creo que aquí lo tengo. Código Civil de Honduras. Vamos a abrirlo acá. Y les voy a mostrar algo bien interesante. A ver, creo que es el... Permítame. Es el artículo... El artículo 2. Miren qué bonito el artículo 2 que dice. La costumbre no constituye derecho, sino en los casos en que la ley se remite a ella. Eso me lo plantea precisamente el Código Civil. Miren, aquí se los comparto. Miren, artículo 2 del Código Civil. La costumbre no constituye derecho, sino en los casos en que la ley se remite a ella. Entonces, estimados, cuando a ustedes de repente les toque un caso concreto que ustedes no encuentren solución, sean fiscales, sean defensores públicos, sean abogados y específicamente jueces, les va a tocar precisamente estudiar derecho. Y por eso el derecho no es fácil, aunque muchos crean y digan, sí, el derecho es fácil, pero el derecho hay que saber utilizar esto que se llama razonamiento para poder saber y entender estos usos y costumbres. Y de esa manera aplicarlos a lo que es el derecho. Entonces, aquí solucionamos este caso concreto usando precisamente la costumbre. Porque la ley lo permite. Pero ojo, si la ley no me lo dice, no puedo utilizar esa fuente subsidiaria para ello. Les voy a dejar una tarea para la próxima videoconferencia, estimados. Creo que va a ser hasta la próxima semana, ¿verdad? Porque creo que esta es la última de esta semana. Y quiero que me busquen esas definiciones. Búsquenme la definición de ley. Váyanse al artículo 1 del Código Civil. Ahí está la definición de ley. Ahí les voy a ayudar un poco. Busquen la definición de analogía. Busquen la definición de costumbre, jurisprudencia, negocio jurídico y principios generales del derecho. Esas son las fuentes subsidiarias, ¿verdad? Entonces quiero que ustedes investiguen cómo dentro de lo que es la ciencia del derecho, precisamente para explicar mejor lo que es el objeto, el método y el fin, poder entenderlo mucho mejor y así poder contestar esa pregunta. Repito. Abogado, ajá, sí, repita eso. Que analogía, repitiera, por favor. ¿verdad? Analogía. Principios generales del derecho. Costumbre. Jurisprudencia. Y negocio jurídico. Creo que aquí están en el documento de Giraldo. Están también dispuestos. Los voy a compartir aquí para que ustedes lo miren. Aquí está, miren. Que lo mencionó la compañera. La analogía, los principios generales del derecho, la costumbre, el negocio jurídico, y ahí agreguen la jurisprudencia, porque ahí no mencionan a la jurisprudencia, pero la jurisprudencia también
constituye una fuente subsidiaria, ¿verdad? Analogía, principios generales del derecho, costumbre, negocio jurídico y jurisprudencia, Y ¿verdad? la ley sería en todo caso, ¿verdad? Y la ley, sí, la ley. Recuerden que la ley, ¿verdad? Bueno, sí, aquí tenía abierto precisamente el artículo, es el artículo 1, porque miren qué El interesante. Código Civil. Código Civil, sí, miren, aquí está la definición. ¿Ve? Ley es una declaración de la voluntad soberana que manifestada en la forma prescrita por la Constitución, manda, prohíbe o permite. Interesante es que la encontremos en el Código Civil y no en la Constitución, ¿verdad? Sí. Recuerden que donde nacen la mayor parte de las ramas del derecho es en el Código Civil. Y ahí nace el derecho constitucional, derecho penal, derecho mercantil, derecho laboral, y ahí todas las áreas precisamente que nosotros conocemos actualmente, ¿verdad? Dentro del derecho. Ok, dígame, Salomón. Sí, abogado, yo quiero hacerle una pregunta. ¿El reglamento interno del Congreso es considerado constitucional? Porque no aparece en la Constitución. Me explico. La Constitución reza, reza algo referente a la institución de la directiva del Congreso, pero ellos tienen aparte un reglamento interno en el que dice más explícito, porque no dice contrario, sino que lo que dice es más explícito, o sea, tiene otras cosas anexas el reglamento del Congreso. ¿Es considerado eso una ley tal como lo dice la Constitución? Ok, esa pregunta precisamente se encuentra, por decir así, la respuesta dentro de lo que nosotros planteamos como parte de los problemas que se presentan en el derecho. Vaya, a ustedes también cuando ya estén en la práctica del derecho van a tener que bregar en esos problemas. Esto está en el siguiente párrafo. Se lo voy a enseñar solo para que busquemos ahí la respuesta que menciona el compañero. Ahí está. Miren aquí, ¿qué dice en este segundo párrafo? Las fuentes, el manejo de las fuentes formales ofrece una gama variada de problemas. Por ejemplo, orden de prelación de las fuentes subsidiarias en cada una de las áreas del derecho. Cuando me dice orden de prelación es que recuerden que para un problema jurídico, imagínense que puedo utilizar hasta dos fuentes formales. Puedo utilizar la costumbre y puedo utilizar hasta la analogía en ese problema. Entonces, aquí el problema que yo tengo es que cuál utilizo primero o cuál de las dos es más importante. Eso es lo que me está diciendo ahí, orden de prelación, ¿ok? Segundo, la jerarquía de las fuentes formales, que esa es la respuesta que le voy a dar precisamente a Salomón ahorita. ¿Por qué la jerarquía de las fuentes formales? Porque recuerde, Salomón, que en nuestras leyes existe una jerarquía. Está lo que ustedes, creo que en Introducción al Estudio del Derecho o Teoría General del Estado, pudieron haber estudiado, si no han llevado las clases o ya las llevaron. Se llama la pirámide de Kelsen. En la pirámide de Kelsen se mencionan diferentes escalas, ¿verdad? Aquí creo que aquí tengo una abierta. Voy a quitar esto. ¿Lo logran ver aquí? ¿Sí? Sí. Si ustedes ven, en la punta está la Constitución. Consecuentemente, más abajo están las leyes o los códigos. Y en la base deben de estar los reglamentos. Entonces, este va a ser un problema que a todos nosotros nos va a tocar precisamente tocar la jerarquía de las fuentes formales. ¿Qué es primero? ¿Un código o un reglamento? Un código. El reglamento va en último lugar. Un reglamento cuando nace no puede ir contrario ni a la Constitución ni a su misma norma que lo regula. Por eso se llama reglamento, porque está reglamentando una ley, que en este caso debería de reglamentar, Salomón, la ley orgánica que se utiliza precisamente dentro del Congreso Nacional de la República.
¿Me entienden? Entonces, si se establece en un reglamento, debiera de tener también un artículo normativo que esté sobre él, que lo reconozca para que así tenga ese carácter de ley, ¿verdad? Sí. Porque si no, entonces el reglamento, si no fue, por decir, publicado para esos fines, no me va a servir más que para adentro, pero de adentro para afuera no me va a solventar ningún problema. Entonces, abogado, disculpe, entonces quiere decir que la elección de Calix es legal. Está contemplado. Hay que esperar. No, espérese, estimado. Mire, hay varias cositas, hay varias cosas puntuales que se deben de tomar en cuenta. Hay un análisis bien interesante que hace poco hizo una persona que no es abogado, pero que me llamó mucho la atención la opinión de él. Fue un expresidente del Congreso Nacional de la República. Fue este señor Carlos Orbi Montoya. Dio una explicación bien escueta de algo que tiene que ver con la reglamentación y de cómo precisamente esa facción también cometió varios errores. Aquí recuerden que hay muchas situaciones. Sí, hubieron una pero la ley dice, que debe de ser, bueno, en lo que yo me baso, ¿verdad? Que debe ser juramentado por el Ministerio de Gobernación, ¿sí? Sí. Y fue lo que sucedió. Nada más que le hicieron a la forma de ellos, pero, ¿verdad? Y por eso es que digo yo que reunió eso, ¿verdad? Quitándole los anteriores elementos que deberían de existir. Sí. Para tal fin. Y ojo, Salomón, no solamente de repente tocar ese punto, también recuerde que la cuestión del domicilio para la primera magistratura, eso es algo interesante y importante también. Algo que no tomaron en cuenta ellos para el momento que se hizo al modificar, por ejemplo, el domicilio del lugar, porque recuerde que dentro de la ley interna precisamente del Congreso se establece que debe de declararse estado de emergencia para que pueda modificarse el lugar del domicilio. Y eso sí es cierto. Entonces eso, porque recuerden que para lo que fue esa primera parte, que fue como quien dice, la Junta Directiva Provisional, en ese sentido, creo que podríamos considerar esos elementos para poderlos tomar como tal, pero ya en la constitución de la Junta Directiva Definitiva, ese es otro elemento que debió de haberse considerado también. Y recuerden que es muy interesante, pero como les dije en la primera clase, más que ser un problema jurídico, es un problema de tipo político. ¿verdad? Ellos lo volvieron político. Me permite una pregunta más, abogado, disculpe. Le voy a dar vuelta a la tortilla que como decimos los hondureños, a la situación que usted nos planteó al principio. Sí. De cuando las personas tienen bienes antes de llegar al matrimonio, ¿verdad? Entonces, ahí hay como quien dice una barrera, ¿verdad? Una división entre lo de antes y lo de hoy. Ahora, se lo voy a poner entre lo de hoy y lo después. Ya no antes, ¿verdad? Sino lo después. La persona se separa, pero no se separa legalmente, como sucede en muchos casos, pero tiene otra pareja con la que forman una familia. Sí. No precisamente está legalmente constituida, pero se juntan, por decir así, ¿verdad? Sí. Viven no sé si se llamará de cohecho o algo así, pero conviven. ¿Qué sucede con los bienes contraídos con la otra persona? Bueno. Si está casado, si continúa casado legalmente, pero no conviven. Ok. Sí. De hecho, ahí... sí, puedo... compañero Salomón, de hecho, dígame, ahí la persona comete un delito. No recuerdo cuál es. Bigamia. Creo que es bigamia, eso. Correcto, entonces puede ser penalizado por las leyes o es penalizado por las leyes y de hecho pero se separaron. Los bienes, sí, pero pero está casado, no está divorciado. No. Usted no dijo divorcio, dijo separación. Entonces es muy diferente. Es muy diferente. Y si la persona, la cónyuge anterior comprueba de que ya tiene una relación, que de hecho usted dice que ya conviven,
en unión de hecho, entonces la persona, la esposa aún puede demandar al esposo y ella ganaría la demanda. Y no sé si los bienes pasan en su totalidad a ella y a sus hijos o hay alguna forma de que puedan negociar y llegar a un acuerdo. No lo sé, pero realmente el que comete el error por no haberse divorciado y hacer la separación de bienes antes de contraer la segunda relación es el que está faltando a la ley. Sí. Eso le iba a explicar, Salomón. Si la unión no fue disuelta totalmente mediante una disolución legal, que es el divorcio, puede tener problemas en ese sentido. Y la otra parte, pues puede actuar en contra de ella y eso puede ir en detrimento de los demás derechos, tanto de familia, alimentos. Aunque los dos tengan ya diferentes relaciones con otras personas. No importa. Tiene que, por eso a veces cuando existe este tipo de situaciones, miren lo bonito del derecho. Aquí son cuestiones de interpretación también. Y cómo funciona precisamente para un caso concreto. El derecho siempre tiene una regla general. En este caso es el matrimonio, ¿sí o no? Pero ¿cuál es la excepción del matrimonio o de la unión de hecho que son reconocidas por la ley? Es el divorcio, ¿verdad? Sí. Entonces, el divorcio precisamente disuelve, en este caso, lo que es el matrimonio. Entonces, automáticamente ahí todos los derechos se pierden entre esas dos personas. Entonces, todos estos son problemas jurídicos. Claro, para saberlos resolver, hay que irse a la fuente formal, a la ley, ¿verdad? Excelente. Bueno, me llega. Vamos me llega más a mí, abogado. Excelente. Vamos a llegar hasta acá porque ya es la hora en punto. Entiendo. Recuerden de que estoy pendiente para cambiar la fecha de entrega, ¿verdad? Del día viernes al siguiente viernes. Si tienen alguna duda con respecto a los trabajos, no se olviden leer primero las instrucciones, ¿verdad? Lean las instrucciones primero, lean el contenido primero y después posteriormente, ¿verdad? Ahí con todo gusto, ¿verdad? Por cualquier cosa. Dígame, Taylor. Abogado, una consulta. En el caso de, bueno, estamos usando el material que usted proyectó hoy para la tarea, de hecho es el material de la tarea, si necesitamos en algún momento, porque bueno, mis compañeros del grupo me lo consultaban, material extra para ampliar cada uno de los, porque nosotros lo dividimos en 5 partes, para que todos trabajemos por igual. Entonces, si alguno de mis compañeros necesita como un aporte extra de material o de alguna fuente, usted nos las puede proporcionar. Ok, ahí... Y otra cosa, perdón, cuando inició la clase habló sobre los grupos, yo le envié mi correo, pero ahora le voy a enviar entonces al grupo, bueno, al WhatsApp en su personal, el grupo con todo, ahí ya dice quién es el relator y quién es el coordinador y todo, ya se lo envié al correo anoche. Excelente, excelente pregunta, Taylor. Recuerden que se les pide, además del material que se les sirve de base, 3 referencias bibliográficas investigadas por ustedes, ¿verdad? Entonces, es necesario, yo aquí les pido que recurran a fuentes del internet, ¿verdad? Porque es lo que tenemos de primera mano. No les digo que se vayan a la biblioteca, aunque ya en la universidad ya está abierta la librería universitaria, pero ahorita como seguimos con esta situación, yo les recomiendo que recurran a las fuentes bibliográficas que hay en el internet, verifiquen siempre la fuente, vean su fuente original y a los repositorios documentales para poder integrar. Mínimo, recuerden que son 3 referencias bibliográficas, mínimo. Eso quiere decir que pueden incorporar mucho más y pueden hacerlo como agregado al trabajo. No hay ningún problema. Bueno, estimadísimos, listo. Nos vemos la próxima semana. Que pasen un bonito fin de semana. Les comparto después la videoconferencia. Y si Dios lo permite, chequen siempre el lunes en la mañana. Ahí les voy a disponer qué día vamos a tener las videoconferencias. Y pendientes. Perfecto. ¿Verdad? Feliz tarde. Perfecto, hasta abogado. pronto. Feliz tarde. Muchísimas gracias. Buenas noches. Estén bien, compañeros. Bye, bye. Bye. Buenas noches. Buenas noches.